Nuestro programa, la psicóloga Maribel Rivera Coto, quien como ustedes saben ha compartido con nosotros en meses anteriores sobre el tema del bullying, el acoso escolar, y hoy vamos a estar hablando específicamente sobre el tema de la necesidad de información que los padres deben tener para poder manejar situaciones como esta en el año escolar que está comenzando ahora mismo. Maribel, buenos días, bienvenida a PAB. Buenos días, José Elías, y buenos días a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy. ¿Cómo está todo, Maribel? Todo está muy bien, gracias a Dios, trabajando mucho y continuando con el estudio del acoso escolar. Antes de seguir hablando del estudio del acoso escolar y sobre los consejos, por decirlo así, que vamos a estar compartiendo con padres y encargados, y aquí lo que vamos a estar discutiendo, padres, encargados, pueden ser abuelos, tíos, las personas que estén encargados de cada uno de las personas que estén en las escuelas. Primero que todo, ¿qué te ha parecido la forma en la cual el tema del bullying se ha manejado en el país? ¿Te parece que es algo esperanzador lo que estás viendo de cómo el tema se está hablando más comparado con hace unos 6 meses, un año atrás? Sí, me parece que ha tenido mucha exposición el tema del acoso escolar por parte de los medios de comunicación, de parte del gobierno también, donde pues se han hecho hasta unas vistas para saber cómo es que han funcionado las leyes que lamentablemente fueron derogadas con el proyecto 500. Y los medios también han sacado unos anuncios. Sin embargo, pues la manera muchas veces de enfocarlo puede estar un poquito equivocada. He visto en algunos anuncios que hablan del acoso tipo psicológico, y ya ese tipo de acoso en los estudiantes se está empezando a eliminar porque todos los tipos de bullying tienen un componente psicológico. ¿Ves? Y entonces han acordado pues los estudios o las recientes informaciones que han salido a la luz pública de eliminar que hay un tipo de bullying psicológico porque todos los tipos de bullying tienen un componente psicológico. Por eso era que, como ha compartido con nosotros en muchas ocasiones sobre el tema, a ustedes los psicólogos los excluían del proceso, y ahora pues más recientemente han ido poco a poco incluyéndolos en todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Poco a poco, todavía, ¿verdad? No se puede cantar victoria. Que está bueno, hay mucho camino por recorrer porque el proyecto 500 todavía no dice exactamente cómo es que se va a intervenir, no está muy claro. Sin embargo, hay que seguir en esta lucha o en esta misión que tenemos de informar, de ir a todos los lugares donde nos llamen para orientar, para educar al pueblo y adiestrar a todos los lugares donde nosotros podamos ir. Quiero, antes de empezar ahora a hablar del tema de la orientación a los padres sobre el asunto, agradecer a nombre de todos los radioescuchas, tanto a ti como al profesor Emilio Nieves, al licenciado Rolando Emanueli, de la serie especial que difundiéramos hace poco más de un mes sobre el acoso cibernético. Sí. Bien revelador, sumamente interesante, y de hecho aprovecho la ocasión también para anticipar a los radioescuchas que pronto vamos a estar difundiendo en horas de la noche para las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la serie en horas de la noche. Bueno, vamos entonces ahora a hablar acerca de la importancia que tiene que los padres entiendan acerca del acoso escolar. Vamos ahora a hablar de padres encargados de los niños que acaban de comenzar la clase y que de hecho en esta etapa, comenzando las clases, es cuando empiezan a exhibirse precisamente esos comportamientos de acoso. Vamos a ir, ¿por qué es importante que los padres conozcan esto, Maribel? Es muy importante porque los padres pueden ser y son una pieza fundamental cuando se trata del acoso escolar, porque ellos representan un recurso muy necesario. Como tú sabes, el niño, la primera institución creada es la familia, y ahí es donde el niño tiene su primera interacción de socialización y de aprendizaje, ¿verdad? Ese proceso de aprendizaje se da en la familia, y los padres y los encargados pueden contribuir mucho en la reducción y en el mejor contexto en la erradicación, ¿verdad?, de esta dolorosa realidad observada en las escuelas públicas y privadas de nuestro país. Y por eso es que es bien importante que ellos sepan de estas recomendaciones, porque ellos son los responsables de la vida de sus hijos, ellos son los ejemplos,
y pues el niño necesita ese respaldo. Bueno, para que sepa primeramente el padre o encargado, madre o encargada del niño que esté en la escuela, en cualquiera de los niveles, elemental, intermedio, superior, vamos a definirle para que sepa lo que es bullying de lo que no es. Uh-huh. Que es una de las cosas que hemos discutido en últimas entrevistas acerca de lo que la gente cree que es bullying y resulta no ser eso. Para que sepan de qué se trata. Exactamente, hay que hacer una diferencia. El acoso escolar o bullying es cuando un estudiante está expuesto a acciones negativas reiteradas a través del tiempo por uno o varios estudiantes con la intención de hacer daño. Hay que aclarar que estos no son episodios esporádicos que no ocurren por casualidad, que hay un desbalance de fuerzas, puede ser un desbalance físico o psicológico también, y que es una víctima concreta. Cuando se hace o ocurre un episodio violento en la escuela entre varios estudiantes con otro grupo de estudiantes, eso no es acoso escolar. Dos estudiantes que tienen un enfrentamiento que son de igual grado, más o menos en la contextura física, son iguales también, ahí no podemos estar hablando de acoso escolar o bullying. Una situación esporádica no es bullying. Tiene que ser algo que es repetido, reiterado en el tiempo y es con la intención de hacer daño y donde la víctima ya no tiene manera de cómo defenderse porque existe ese desbalance de fuerza, ese desbalance de poder. Así que hay que aclarar, ¿verdad?, lo que es acoso escolar y lo que no es acoso escolar. Es decir, que si el primer día empezaron con alguna burla y fue un asunto del primer día, no es bullying. Bueno, cuando ocurre que muchas veces pasa la iniciación de los prepas, ¿verdad? No necesariamente eso representa bullying, porque eso lamentablemente es una práctica muy lamentable que se tiene que eliminar. Entiendo que eso se debe de prohibir. Yo no he visto ninguna acción con relación a eso, porque puede afectar, claro, si el efecto psicológico que tiene en el niño, en el estudiante, persiste y esto va más allá del primer día y es algo reiterado, pues entonces ya se podría estar hablando, hay que evaluarlo, ¿verdad?, de una situación de acoso. No podemos a priori emitir un juicio de que esto fue bullying. Hay que evaluar las cosas en su justa perspectiva para entonces saber los efectos, cuánto esto ha pasado, qué ha pasado con ese niño, cómo se ha sentido. Maribel, en otras ocasiones nos has explicado que una de las reacciones inmediatas de la persona que está siendo acosada es el silencio, empezar a encerrarse porque no quiere compartir cómo se siente. Uh-huh. Y entonces esto nos lleva a poder enumerar algunos indicadores uh-huh. para que los padres puedan o encargados detectar que pueda estar esto ocurriendo a pesar de que esté en silencio, en este caso el hijo o la hija, según sea el caso, que esté siendo acosado. Sí, lo que tú traes es muy cierto porque las víctimas van a permanecer calladas o callados por temor. Sí. Ellos no le van a decir nada a sus padres o encargados, tampoco en la escuela, porque temen que sus quejas o reclamos no van a ser acogidos. Y no obstante, existen unos indicadores que nos pueden decir a nosotros si su hijo está siendo víctima de acoso escolar, y es bien importante que los padres sepan de estos indicadores. Los vamos a ir describiendo para que ellos estén pendientes. En primer lugar, si hay un cambio en el estado de ánimo de ese niño o esa niña, si tú lo observas más triste del usual, deprimido, está aislado, está un poco más irritable, tiene ansiedad. Todos esos cambios en su estado de ánimo hay que observarlo. Claro, antes de continuar, pues hay que también los padres tienen que cotejar, evaluar, indagar si estas cosas ocurren por una situación de acoso escolar y no se deben a otra
a otros factores. Sí. Pero son unos indicadores que nos hacen, ¿verdad? Como se enciende la bombilla de alerta para que papá, mamá pueda explorar más allá e indagar qué es lo que pasa con su hijo, que nunca está de más. También, si de momento ese chico o esa niña no quieren asistir al colegio o a la escuela, hay que tener en cuenta por qué. A veces toman de excusa que sufren de dolores de cabeza o de estómago. Hay que cotejar eso. También hay una alteración en el patrón de sueño. Su apetito también se puede ver afectado. En algunos casos, dependiendo de los niveles de estrés, en niños pequeños pueden mojar la cama también. Que está teniendo una exposición muy alta al estrés, a la tensión. Y eso hay que cotejar los papás, no pasar por alto esas señales. También puede ocurrir que el niño o la niña que esté siendo víctima de bullying, de momento pierde interés en asistir a eventos sociales que ofrece el colegio, actividades extracurriculares, y no comparte con sus amistades. Y en ocasiones hay niños, especialmente de escuela elemental, que entonces fomentan o procuran el socializar con niños de menor edad, de otros grados, de menor edad que ellos. También si presenta heridas físicas, moretones, rasguños, esto se ve mucho también en escuela elemental, golpes, se le pierden los libros, artículos electrónicos, llega a su casa con la ropa rota, hay que cotejar qué ha pasado, si es que porque estuvo jugando o si es que está pasando un episodio de acoso. También se afecta su aprovechamiento académico, empiezan a bajar las notas, busca al final de las clases, sale al final, no se va con los otros niños, retrasa esa salida de la escuela o la entrada también para evitar ser acosado. Y en casos severos, lamentablemente, la víctima comienza a tener unos síntomas serios psicopatológicos como ataques de pánico, hay desgano por la vida, pueden haber ideas suicidas e incluso intentarlo. También se ha probado que cuando el acoso es reiterado, pueden surgir síntomas de estrés postraumático. ¿Ves? Eso es más adelante, cuando ya la situación ha pasado mucho tiempo. Estos son los indicadores de la víctima, pero aquí vamos entonces a ampliar un poco el concepto. Sí. En muchas ocasiones, Maribel nos ha hablado que esto es la famosa triada, ¿no? Uh-huh. Que es, en primer lugar, la víctima, que es de quien hemos estado hablando, está el acosador, uh-huh, de quien vamos a hablar ahora, y entonces está el grupo, en este caso los observadores, ¿no? Sí. Bien, vamos entonces ahora para que nos hables acerca de qué indicadores pueden haber respecto al acosador en particular. Sí, bueno, los acosadores se ha demostrado que provienen de familias, y las víctimas también, donde existe mucha violencia intrafamiliar, violencia entre hermanos, y hay que tener en cuenta unos indicadores que nos van a decir a nosotros que este muchacho o esta muchacha posiblemente sea un acosador. Y, por ejemplo, ellos demuestran un comportamiento agresivo en muchas ocasiones. Ellos no respetan las normas ni las reglas que existen en la escuela. Pueden ser desafiantes. No respetan la autoridad con los maestros. Ellos simplemente no respetan, no acogen esas normas. En ocasiones, pues, tratan de imponer su criterio. Ellos recurren mucho a la agresividad de todas sus formas. La agresividad física, ¿verdad? Esta agresividad de golpear, pero también la agresividad verbal. Y hay que observar todo eso. También, si los padres tienen sospechas de este comportamiento y la escuela los ha citado, muchas veces hay que escuchar cuáles son los reclamos o las quejas que tiene el personal escolar, especialmente ese equipo de maestros, de profesores, donde les pueden decir, mira, él agrede o ella mucho a los compañeros. Incordia
sea, está todo el tiempo como acosando, los persigue, a veces se burla de los compañeros, muchas veces humilla, ridiculiza, insulta, se burla de los otros estudiantes en la escuela. Y todas esas cosas hay que estar alerta, porque pueden ser indicadores de que estamos frente a un acosador. Muchas veces cuando se da este fenómeno de que se identifica que el hijo, la hija, el nieto, la nieta, según sea el caso, es el acosador, hay un patrón de negación de parte de los padres o encargados a que mi hijo no está haciendo eso. Sí, es bien difícil aceptarlo porque a nadie le gusta que le estén dando quejas de su hijo o de su hija, pero aunque sea difícil, aunque estemos en negación, eso hay que eliminarlo. Los padres tienen que ser colaboradores y tomar calma ante esta situación y acudir a la escuela. Y no pueden empezar a echar culpas al personal escolar, que casi siempre lo hacen, porque entonces esa no es la manera de cómo usted puede ayudar a su hijo que es acosador. Los padres no pueden tornarse también agresivos y hostiles, porque esa no es la manera de solucionar los conflictos. Y lo más importante es que el hijo, la hija, está mirando a su padre. Ellos son la mejor o el mejor ejemplo de referencia que tiene ese muchacho. Y si él o ella observa que su padre o su madre enfrenta la situación de una manera hostil y agresiva, eso es lo que le estamos enseñando a él también. Y lo va a aprender, que esa es la manera de resolver conflictos. Los padres tienen que mostrarse firmes, enfrentar la situación y hacerle bien claro a ese hijo, a esa hija, que lo aman, pero no van a tolerar situaciones de acoso o de maltrato hacia otros estudiantes. ¿Qué mensaje se le envía cuando se le apoya al acosador en una situación donde es acusado? Bueno, el mensaje que se le está enviando es que lo que está haciendo está muy bien. Es una manera de reforzarlo, esa conducta. No está teniendo ese muchacho una reflexión. Le estamos enseñando que por vía de la violencia es que estamos enfrentando a los otros estudiantes, o en la manera de socializar es violenta. Le estamos diciendo que eso está correcto y es una manera errada. Y el muchacho no va a tener ningún proceso de introspección, no va a tener empatía por los demás estudiantes. Y lamentablemente se está cultivando un posible delincuente en el mañana, que se inicia prontamente en el uso del alcohol, en el uso de las drogas. Entonces tú no ponerle un final, un coto a esa situación de tu hija, de tu hijo, pues no le estás ayudando, porque le estás enseñando que ser violento, que burlarse de los demás, que ridiculizar a los demás, eso no es nada. Eso es parte del desarrollo normal de los estudiantes y eso es un error. Maribel, sobre la otra parte de lo que tú has llamado siempre la triada, ahora vamos a hablar de los observadores. Posiblemente en estos días, comenzando las clases, si hay una situación de esa en la casa, llega alguno de ellos contando, vi tal cosa. Vamos entonces a hablar acerca de esos observadores. Posiblemente, estimado radioescucha, su hija o su hijo no sea ni el acosador ni el acosado en este caso, pero a lo mejor es observador. Correcto. Vamos a ir a eso. Correcto. Como muy bien tú señalas, el bullying o el acoso escolar no ocurre solamente entre una víctima y un acosador. También están los espectadores y ese es el mayor grupo que conforma la triada. ¿Ves? Porque la víctima es un estudiante en concreto, y los acosadores pueden ser 2, 3, 4, pero los espectadores es el mayor grupo dentro de la triada. Y ellos observan de forma muchas veces callada lo que está ocurriendo. Los padres tienen que dialogar con sus hijos, sacar tiempo para dialogar, explorar qué ha pasado en la escuela,
si ellos cuentan de una situación de acoso, el padre, la madre tienen que escuchar a ese muchacho, esa muchacha, y explorar con él diciéndole, ponte en el lugar de la víctima, ¿cómo tú crees que se sintió ese estudiante ante esa situación, para explorar esa empatía, esas señales de ser solidario? Y dentro de los espectadores hay tres tipos mayormente de espectadores. Están los espectadores activos, que son los que incitan al acosador, son cómplices muchas veces y le estimulan para que continúe, ¿verdad? Es un grupo muchas veces de muchachitos y están esos espectadores, instigan, a veces participan también. Están los pasivos. El espectador pasivo, aquí está el mayor grupo. Muchas veces ellos no están de acuerdo, pero por temor callan, porque ellos temen verse involucrados. También temen ser blanco de acoso. Y entonces lo miran, pero callan. Y esto es un peligro bien grande, porque al observar de manera repetida el acoso, puede provocar en ellos una sensación de no sensibilizarse ante situaciones violentas. Y eso repercute gravemente en nuestra sociedad. Ese es el de los activos. No, estoy hablando de los espectadores que son pasivos. Los pasivos. Porque los activos sí incitan, a veces participan, pues, como dice la palabra. Pasivo? Los pasivos, pues al observar tanto el maltrato, se produce esa desensibilización, pero también ellos van aprendiendo, lamentablemente, que la manera de obtener un objetivo, de llegar a lograr algo, es por la vía de la violencia, por la ley del más fuerte. Y eso es lamentable para nosotros como sociedad. Y por otro lado, el grupo más pequeño, que existen, pero en menor grado, están los espectadores defensores, ¿verdad? Que son los que toman una actitud, una postura de defender a la víctima, muchas veces denunciándolo al maestro, la maestra, al director, o enfrentando, a veces son valientes de enfrentar a estos acosadores, pero ellos están en menor grado en esto de la triada. Bueno, ante ese escenario, entonces uno debe empezar a mirar en cuanto a los consejos a los padres, qué hacer en cuanto a eso, ¿no? Los padres deben, ¿qué hacer? En el caso de los observadores, mira, no te metas en eso. ¿Qué tipo de acción recomiendas como psicóloga y especialista estudiosa en este tema a los padres de los observadores? Sí, mira, cuando estamos hablando de los observadores, no se puede hablar de unos indicadores, sino de unas actitudes que toman los muchachos y muchachas que son espectadores, para que entonces nosotros como padres trabajar con ellos esas actitudes, cambiarlas. ¿Cómo entonces ellos pueden proceder ante su hijo que es espectador o espectadora? Pues mira, se le debe de hablar al muchacho y a la muchacha, decirle, mira, mi amor, todo lo que nos pasa, todo lo que nos rodea, tiene que ver con nosotros, nos afecta y nos influye. Como nosotros también influimos en el medio ambiente y como nosotros también influimos en los demás, pues todo lo que pasa alrededor de nosotros y especialmente en la escuela con estas situaciones de violencia nos influye y nos importa. No tomarlo como que eso no importa. Otra cosa, indicarle que si ella o él ha observado el acoso, ya es parte del bullying. No puede hacerse el indiferente. Y si no habla, pues entonces está encubriendo al agresor. Y si hace eso, está consintiendo el acoso escolar. Y él también puede ser blanco de agresiones si no hace una denuncia. Que no puede tornarse de una manera, no puede ser indiferente. No, ya tú estás viendo eso, tú eres parte del bullying. Y tú tienes que tomar acción, establecer y fomentar esa comunicación del tema del bullying, del acoso escolar, una actitud pasiva, decirle que ante el bullying, pues promueve que esas situaciones que son injustas continúen promoviéndose
y aumenten, lamentablemente. También los padres deben enfatizar que el denunciar el bullying no es ser un chota, sino de sí revelar el sufrimiento de otro estudiante con el propósito de detener ese dolor. Eso es bien importante, que él sepa que él tiene el poder para paralizar el maltrato al denunciarlo, que él puede intervenir y le tenemos que dar unas razones de peso para que ese hijo, esa hija que son espectadores tenga el valor de hablar. ¿Cómo cuáles? Número 1, decirle que nadie tiene derecho a maltratar a su prójimo. Nosotros no podemos apoyar el maltrato. Número 2, que debe ser solidario con lo que está pasando y con ese niño o niña que es víctima, ayudarlo porque es más débil. Si él no denuncia el acoso, está consintiéndolo, como te había dicho, y lo alienta al acosador y aprueba su conducta. Y eso pues hay que hacérselo saber. Y que la defensa, bien importante, de la víctima no tiene que ser peleando, ¿verdad? Porque no vamos a hacer que entonces el espectador también tome unas posturas violentas para defender al niño o a las niñas que son, ¿verdad?, o víctimas, sino que puede decirlo. Ahí es una manera de detener el acoso escolar a los maestros, al trabajador social, al director escolar, lo puede decir a los padres, a un adulto de confianza, etcétera. Eso es bien importante. Y si él decide hablar, es bien probable que otros chicos y chicas que eso exactamente lo hagan, y de esta manera se le pone un alto al agresor y decirle, mira, tú tienes amistad con ese muchacho, con esa muchacha que es agresora, que es acosador, eso no está bien encaminado si eso está basado en el miedo y la intimidación, porque muchas veces estos acosadores intimidan, y entonces decirle, no, si tú tienes amistad con él y él te ha intimidado o te ha amenazado, esa amistad no está bien encaminada. O sea, darle esas razones de peso para que ese niño, convencerlo de que tiene que hacer algo para cambiar esa situación de bullying. Bueno, Maribel, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de conversar, pero como herramienta de seguimiento a los padres, ¿dónde pueden tener más información? Tengo entendido que tienen una página en Facebook, sí, también donde las personas pueden tener información adicional sobre este tema, padres o encargados que quieran conocer más acerca de esto. Pues, ¿dónde pueden conseguir? Sí, mira, tenemos, como muy bien tú dices, tenemos una página en Facebook que ya, gracias a Dios, tenemos casi de 1,000 seguidores, y se puede conseguir bajo Psychological Growth Corp. Y entran, le dan like para que le lleguen todas nuestras notificaciones. Ahí colocamos estudios que han salido recientemente a través de todo el mundo. Constantemente nosotros estamos buscando cosas que están pasando en España, en Japón, en Estados Unidos, y las posteamos, ¿verdad?, en el buen castellano, en la página para provecho y educación de las personas que están ahí en Facebook. También nos pueden escribir a psychologicalgrowthpr@gmail.com. Ahí también nos pueden escribir. Bueno, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de conversar una vez más sobre este tema, y obviamente esto que sirva como herramienta de orientación a los padres ahora comenzando el año escolar para poder manejar esta situación debidamente informados. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ti por la invitación. Bien, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, vamos a la pausa. Hoy mismo acaban de escuchar ustedes a la psicóloga Maribel Rivera Coto. Como ustedes saben, ha compartido con nosotros en múltiples ocasiones hablando de este tema. Ella es especialista, estudiosa de este tema del acoso escolar, del bullying. Y obviamente pues queríamos dar esta oportunidad comenzando el año escolar para dar estas herramientas de conocimiento para los padres encargados ante esta situación. Vamos a la última pausa, regresamos en breve.